Buenas tardes, mi nombre es Ángela Paola Malagón García y el de mi compañero es. David Fernando Pinzón Piñero. Somos estudiantes del programa de maestría en didáctica de la matemática de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estamos realizando el presente video eh, que está enmarcado en la asignatura Ambientes Computacionales 1 y el objetivo de este video es explicar una aplicación que ustedes pueden encontrar como app móvil, es decir, para celular. La aplicación se llama GeoGebra y vamos a dividir la explicación en dos partes. En la primera parte vamos a mostrar las herramientas que ofrece esta aplicación y la segunda parte vamos a hacer un ejercicio de aplicación para que ustedes se den cuenta cómo podemos utilizar esta aplicación. Iniciamos entonces. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la aplicación que nos ofrece. Esta es básicamente, ya están viendo en el video la pantalla de la aplicación de GeoGebra. Esta aplicación es utilizada básicamente para pues diferentes cosas, entre ellas geometría y situaciones de variación, aunque también se puede utilizar para hacer modelaciones de probabilidad, aleatoriedad y pues demás usos. Es una aplicación que cuenta con una pantalla aquí en la parte izquierda, derecha. Como pueden ver, hay un plano cartesiano con su respectiva cuadrícula y en la parte derecha hay una vista que le llaman vista algebraica. La vista del plano cartesiano se llama vista gráfica. En la vista gráfica pues aparece la representación de las funciones o la representación de los objetos que estemos representando, como por ejemplo triángulos, y en la vista algebraica pues aparece la descripción, ya sea el nombre de las coordenadas del objeto o la descripción de la ecuación o la función que modela la representación que se está haciendo. Podemos quitar los ejes, poner la cuadrícula, quitar la cuadrícula, hacer zoom, mirar la escala que queremos los ejes, por ejemplo, si queremos ponerla aquí a 1, 2, se dan cuenta que aparece un poco más grande la escala en el eje X, y la vamos a dejar normal, que es como queremos trabajar en este momento. Y le hacemos zoom. ¿Listo? En la parte superior, pues tenemos los comandos. En esos comandos está este puntero, que es el mouse para arrastrar y la selección de objetos. Entonces con este puntero es como podemos mover, por ejemplo, la cuadrícula y el eje. Está la parte de puntos, tenemos el punto inicialmente, un punto sobre objeto, limitar o liberar un punto, punto de intersección, punto medio o centro. Este es un número complejo, extremos de una función y raíces de una función. El siguiente comando es la parte de rectas y vectores. Entonces tenemos la parte de rectas, segmento de rectas, segmento con una longitud dada, quiere decir que nos pide el primer punto y nos requiere de la medida de la longitud, semirrecta, polígono, vector y equipolente. En el tercero, perdón, en el cuarto ya, entonces ya tenemos varias rectas, entonces rectas perpendiculares, rectas paralelas, mediatriz, bisectriz, rectas tangentes, polar o conjugado, ajuste lineal o un lugar geométrico. El siguiente es de figuras geométricas, entonces tenemos polígonos, polígono regular, polígono rígido y polígono vectorial. El siguiente es de circunferencias, entonces una circunferencia donde le damos, la primera es la opción de circunferencia donde damos el centro y un punto fuera, un punto dentro de la circunferencia, perdón. La circunferencia donde damos el centro, ubicamos el centro en nuestra pantalla y nos pide las medidas del radio. Esta es una aplicación de compás, circunferencia por 3 puntos, marcamos los 3 puntos
sobre la pantalla o sobre el plano cartesiano que ofrece GeoGebra y allí nos traza la circunferencia. Semicircunferencia, arco, arco por 3 puntos, sector circular y sector de 3 puntos. En la siguiente están las elipses, hipérbola, parábola y cónica por 5 puntos, por ejemplo. En el siguiente tenemos ángulos, para medir ángulos, bueno, determinar ángulos, ángulos dada su amplitud, distancia para determinar la distancia entre dos puntos o bueno, lo que queramos, medir la superficie de una figura o pendiente, lista, relación e inspección de función. La siguiente nos habla de simetría, simetría axial, simetría central, inversión, rotación, traslación y homotesia. Aquí tenemos la opción de poner deslizadores, que es para generar una dinámica para observar qué sucede de pronto en un intervalo o en un rango de una función, por ejemplo. La de texto para insertar imagen, para insertar botón. La parte de control de objetos para que los podamos ver. Y las casillas de entrada. Y el último tenemos el desplazamiento de la gráfica, que es el mismo que estábamos viendo ahorita. Aproximación, alejar, mostrar objetos u ocultar objetos, mostrar o ocultar etiqueta, que sería el nombre del objeto, copiar estilo visual o borrar. Ese es básicamente las herramientas que nos ofrece y pues ya depende del uso que le demos, lo que podamos hacer allí en esta aplicación. Ok, Angela, ¿qué te parece si, por ejemplo, construyes un triángulo, un cuadrado y un hexágono con una medida dada en cada uno de sus lados? Listo, entonces, por ejemplo, entonces sería un polígono regular ¿de cuántos lados? Un triángulo primero, luego un cuadrado. Entonces, ¿de cuántos lados triángulo? Entonces me dice, tendría que poner aquí 3 y ahí me aparece un polígono, que en este caso sería un triángulo equilátero, que tiene todas sus medidas de sus lados. ¿Listo? Estas son las etiquetas. Aquí aparecen las coordenadas de los puntos y observamos el punto A en la parte de la vista algebraica, aunque sobre la parte de la vista gráfica, pues también cuando señalo el objeto me muestra qué coordenadas tiene, pero acá en esta parte también tenemos. Por ejemplo, vamos a realizar acá un polígono de 4 lados. Y allí lo tenemos. ¿Listo? Listo. Hagamos una cosa y de una vez probemos otra de las herramientas que nos ofrecen y es la de área o medida de ángulos. Entonces, Listo, dale. pidámosle el área de este polígono. Entonces, área del polígono 1, que es el triángulo equilátero que construimos, dice que mide 1,73. En esta misma aplicación de medidas podemos medir un ángulo, la amplitud de su ángulo. Entonces vamos a medir la amplitud del ángulo D. Entonces marcamos la amplitud y evidentemente ahí nos dice que se trata de un ángulo de 90 grados. Ok, para hallar el perímetro. Entonces, perdón. Para hallar el perímetro, entonces tendríamos que medir la longitud de los lados, básicamente. O simplemente le puedes dar también distancia o longitud sobre el polígono y ahí te sale. ¿Lista? No, distancia o longitud sobre el polígono. ¿En cuál de las aplicaciones? La tercera, distancia o longitud. No, ¿dónde estabas? Ok, ya. Distancia, longitud. Sí, es la Correcto. medida. Y ahí sobre el polígono, no sobre cada uno de los lados. Sí, claro, hay las dos opciones, medir o sobre el polígono, que aquí me dice perímetro directamente polígono 1 o perímetro polígono 2. Exacto, bien.
¿Nos podrías mostrar, por ejemplo, cómo se maneja el tema de paralelas y perpendiculares? Ok, entonces vamos a borrar todo lo que tenemos. Y vamos a trazar inicialmente una recta o un segmento de recta. Entonces, tracemos una recta que pase por este punto y pase por este punto. ¿Listo? Observemos acá en la parte algebraica, la vista algebraica, todo lo que nos ofrece. Y entonces queremos hacer una recta perpendicular o una recta paralela. Sí, correcto. Hagamos una recta perpendicular que pase ¿por dónde? Bueno, perpendicular, simplemente. Entonces, perpendicular a esta. Y la puedo mover. Que pase por el punto A, la fijé ahí en el punto A. Vamos a trazar no. Vamos a hacer una recta paralela a esta recta inicial que pase por este punto, por el punto de coordenadas 0,4. Y ahí mismo vamos a aprovechar y vamos a utilizar otra de las aplicaciones, otra de las herramientas que nos ofrece, que es punto de intersección. Entonces quiero determinar el punto de intersección entre la recta H y la recta G. La señalo y observemos que aquí nos da el punto de intersección, el punto D, y nos ofrece las coordenadas. Ok, súper. Listo. Bueno, voy a compartir ahora pantalla para explicar algunos otros conceptos que podríamos trabajar en GeoGebra. ¿De acuerdo? Entonces, miremos acá. Compartir pantalla. Y compartir. ¿Ya la puedes observar? Listo. Ya en este momento estamos observando la pantalla de tu computador. Bueno, aparte de los elementos que la compañera Ángela nos muestra, son elementos de la geometría básica, también podemos hacer otras cosas en GeoGebra. Por ejemplo, podemos crear deslizadores. Observemos aquí en la parte superior donde dice A igual 2, voy a crear un deslizador. ¿El deslizador para qué me sirve? El deslizador me sirve para modificar figuras geométricas, modificar funciones, rectas, parábolas, funciones exponenciales, todo eso me sirve con un deslizador. Entonces, cuando le doy clic sobre cualquier parte de la pantalla, me dice que le coloque un nombre. Entonces, le voy a colocar el nombre que uno quiera colocarle. Voy a colocarle una R, por ejemplo. Voy a decir que el mínimo de ese deslizador va a iniciar en 0, que el máximo va a ser un valor de 10. Y démosle un incremento de 1 en 1. Le damos acá OK. Y tenemos, por ejemplo, cojo una circunferencia, pero no cualquier circunferencia, sino voy a coger una circunferencia centro-radio. Entonces, colocamos centro en 0, tomamos una distancia, pero me va a salir esta pantalla. Entonces el radio, como quiero que se me modifique con el deslizador que yo tengo, le colocamos R. Si le hubiera colocado P, pues le colocamos P. Ok. Le doy OK. Y lo que hacemos es modificar el deslizador, moverlo, y obviamente nuestra circunferencia también se va a mover. De esa misma forma podemos hacerlo con los polígonos, también modificar el número de lados, modificar también el número de ángulos si deseamos con nuestro deslizador. Todo depende de la actividad que deseemos desarrollar. GeoGebra es una herramienta muy potente tanto para la geometría básica como también para estudiar conceptos de variación. Por ejemplo, la utilizo mucho en clase con mis estudiantes para trabajar el concepto de función. Observemos algo rápidamente. Miremos una función lineal. Voy a borrar estos conceptos que tengo por acá. Voy a dejar por ahí el deslizador por si lo quiero utilizar. La función se describe en la barra de entrada
colocamos f de x igual una función de la forma de mx más b, entonces voy a colocar 4x más 5 y efectivamente tengo una función, ¿cierto? ¿Qué nos permite la herramienta como tal? Pues la herramienta nos va a permitir verificar, por ejemplo, el recorrido y los puntos de corte tanto con el eje X como con el eje Y. Miremos aquí, por ejemplo, la pendiente aquí es 4, que esto es 4 sobre 1, por lo tanto tenemos uno horizontal y 4 vertical. Por ejemplo, si iniciamos en 5, que corresponde al punto de corte con el eje Y, iniciamos 1 a la derecha y 4 en sentido vertical, y ahí obtenemos efectivamente la pendiente de la función. Esto es muy útil para un estudiante porque ellos van a verificar la información, o cuando ellos realicen una gráfica en el cuaderno pueden pasarla luego aquí a GeoGebra y darse cuenta de todas las propiedades, porque digamos acá, este 4x lo podemos modificar, por ejemplo, por un 2 y vemos el cambio inmediato de la función en el punto de corte 2, generando pues la misma pendiente. Además de eso, podemos no solamente utilizar la herramienta que nos explicaba la compañera acá de paralelas, sino que podemos generar otra función que sea también paralela a ella. Si vamos a enseñar el concepto de paralelismo desde funciones. Entonces, llegamos acá al valor de f de x, igual como debe tener la misma pendiente, entonces le coloco 4x y coloquémosle un más 4. Y le damos enter. Y me da otra función que era paralela a la anterior. Pero ¿qué pasó? Como le di efectivamente la misma f, entonces nos toca colocar es un g de x para que me reconozca una función diferente y me queden las dos funciones dibujadas en el plano cartesiano. Incluso me arroja de una vez dos colores diferentes. Es una ventaja que tiene GeoGebra. Además podemos graficar funciones cuadráticas. Manejamos por acá un h de x. Lo único que el estudiante debe tener aquí en cuenta es que a veces en clase nosotros explicamos funciones en términos del tiempo y la distancia, el tiempo y la velocidad, y las variables que manejamos siempre son diferentes. Entonces, la variable independiente cuando estábamos escribiendo es la t, y la dependiente puede ser la v o la b. Acá no, acá la variable independiente siempre va a ser x y la variable dependiente va a ser y. Lo único que puede variar es el nombre de la función. Usted le puede colocar f, g, h, z, lo que usted desee. Entonces coloquemos acá un x al cuadrado. Miramos aquí en la parte inferior que nos sale una barra donde están todas las propiedades de los procesos algorítmicos que se pueden hacer. Aquí tenemos una función, ¿cierto? Una función cuadrática. Ángela, si quieres puedes compartirnos algunas funciones que quieras graficar. Voy a darle aquí dejar de compartir pantalla. Compartimos la pantalla. No, pues básicamente quería hacer la construcción de un triángulo equilátero. De todo lo que ahorraría. A ver. Entonces vamos a borrar. Todo lo que tenemos. De esa parte. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un segmento con una longitud dada. Entonces queremos hacer un triángulo equilátero que mida 4. Ahí lo tenemos. El mismo proceso que utiliza Euclides. Tomamos circunferencia y radio, no, sino circunferencia con centro y punto. Circunferencia con centro en A y el punto B. Y hacemos nuevamente lo mismo con centro en B y distancia A. Entonces observamos que cuando le pido que me marque el punto de intersección entre las dos circunferencias, tenemos dos puntos de intersección. Y al marcar los segmentos, tenemos el triángulo. Entonces, para no ver las circunferencias,
Le damos ocultar objeto. Y obtenemos solamente el triángulo equilátero, que era el que queríamos construir. Bueno, yo creo que con esto es suficiente, es un primer abrebocas a los estudiantes que quieran empezar con GeoGebra. GeoGebra es una herramienta muy potente, te va a permitir solucionar ecuaciones, te va a permitir solucionar también derivadas, integrales, graficar funciones, ver la variación dentro de estas funciones, graficar elementos geométricos. Entonces la gama de actividades que se pueden desarrollar con esta herramienta en el aula de clase, tanto para computadores como para celulares, es muy útil, totalmente recomendada. Exacto. Con todo tipo de construcción geométrica lo podemos hacer aquí. Muy, muy amigable es este programa y cordialmente invitados. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Adiós.